Saludos y bendiciones, estimados estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en la asignatura de Comunicación Oral y Escrita en la modalidad en línea. Estamos ya por terminar el semestre y nos corresponde ya la clase última de la unidad número 3, que se denomina Producción Académica Oral y Escrita. Empezamos entonces con esta última clase de esta asignatura de este semestre, ¿no? Vamos a poner mucha atención porque esta clase igual les va a servir para realizar las tareas en la plataforma virtual. Empezamos con los textos académicos. Recordemos que en la primera unidad hablamos sobre los tipos de textos, pero en esta última unidad, que es la tercera, vamos a trabajar con estas características importantes de lo que significa un texto académico. Es importante recalcar que para realizar un texto académico, un trabajo académico, necesitamos del tiempo y la dedicación para el efecto, ya que pues necesitamos leer, necesitamos investigar, desechar las ideas tal vez secundarias, no muy importantes, quedarnos con las ideas principales y ponernos a escribir. Por eso decimos que para elaborar un texto académico se necesita de un trabajo minucioso que demanda tiempo y dedicación. Vamos a revisar ciertos requisitos que se deben tomar en cuenta para elaborar un texto académico. Tenemos como primer lugar el conocimiento. El conocimiento sobre el tema que se va a escribir, dominar el tema. ¿Cómo se adquiere este conocimiento, este dominio? A través del estudio, a través de las experiencias de la vida, a través de la lectura, de la reflexión permanente, etc. Recolectar los datos. Recordemos que para escribir un texto sobre diferente tema debemos investigar. Y esa investigación van a dar como resultados pues información. Entonces debemos tratar de conseguir una información de calidad y de cantidad también. La disposición y el emprendimiento. Se necesita para escribir desde una postura creativa y original. Decimos esto porque el estudiante que va a escribir un texto académico necesita estar con esa disposición para evitar el plagio. Es muy común en los estudiantes que cuando se les envía a realizar un tema, un texto que desarrolle un tema, lo más fácil, lo más conveniente para el estudiante es buscar en internet, encontrar el tema, encontrar lo que se les pide y prácticamente pues lo bajan, lo imprimen y lo presentan como que fuera un trabajo original, un trabajo personal. Sin embargo, al revisar, al leer, descubrimos que son temas desarrollados ya por otro autor. Entonces se comete el plagio, ¿no? Y eso debe ser sancionado. No así el estudiante que está dispuesto a realizar, pues, a tener una postura creativa y original para realizar un texto académico. Hay la importancia de tener normas de escritura, como en este caso las que trabajamos aquí en la universidad, las normas APA. Y por último, la dedicación, porque el proceso no empieza con la escritura. Antes de escribir se debe leer lo suficiente, planear lo que se escribirá, escribir, revisar y corregir. Entonces se corrobora que para escribir un texto académico necesitamos tiempo y dedicación. Dentro de los textos académicos hemos puesto acá en consideración 6 tipos de textos académicos. El primero le conocemos como una relatoria, en donde es un informe de lectura. El profesor pues pedirá al estudiante que realice un informe de lectura de acuerdo a un tema, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el mes de diciembre del 2018. Y es un mes de festividad, fiestas navideñas, fiestas de familia. Por ejemplo, una tarea podría ser que se le pida al estudiante que revise, investigue las formas de festejar la Navidad en algunos países, ¿no? Y después de esa lectura, él hará pues un informe de la misma y se le conoce como relatoria. Bueno, aquí he puesto un ejemplo
de relatoría, un link en donde podrá usted ingresar a ese link y podrá revisar un ejemplo de relatoria. La reseña también es un tipo de texto académico en donde el estudiante expone sus criterios, sus opiniones de una forma argumentativa, ¿no? El propósito de hacer una reseña también es escribir o describir, analizar y emitir un juicio crítico sobre un tema leído. Así también tenemos aquí un link para que usted pueda ingresar y revisar un ejemplo de reseña. También tenemos el informe de investigación, que posee una estructura fundamental, que es la introducción, el resumen, el cuerpo del trabajo, las conclusiones, los anexos y las referencias. Previo a realizar el informe de investigación, se necesita establecer un problema de investigación, los objetivos de la investigación, tener ese respaldo teórico o el marco teórico, las hipótesis con sus variables respectivas, una metodología de investigación, etc. Una vez obtenidos los resultados de esta experiencia investigativa, se realizará el informe de investigación. Así también envío un link en donde usted podrá bajar, revisar el ejemplo de un informe de investigación. Dentro de los tipos de textos académicos también tenemos el artículo científico, que es un texto original que se publicará por primera vez en una revista, ¿no? Válida para exponer los resultados de una investigación, los resultados originales de una investigación. Por lo general, todo texto académico tiene estas características o estos elementos, ¿no? Tenemos la portada, en la portada se pondrá el título del artículo, la autoría, los nombres de las personas que intervinieron en el artículo científico, el resumen o abstract, que se realiza ya sea en español o también en inglés, se puede poner en los dos idiomas, ¿no? O según lo que en la revista donde se vaya a publicar el artículo científico, se exigirá el idioma que la institución solicite. Las palabras claves, que son importantes dentro de un artículo científico, estas palabras claves pueden ser ese campo semántico a través del cual se desarrolla el artículo científico. Son las palabras importantes que se encuentran y que se deben entender dentro del artículo científico. La introducción, materiales y métodos de investigación, los resultados obtenidos, la discusión y conclusión y por último las referencias. También he puesto un link, una página web en donde usted puede revisar un ejemplo de artículo científico. También tenemos el ensayo. En el ensayo, pues, se presentarán las opiniones particulares, los juicios de valor, las interpretaciones subjetivas del estudiante o de la persona que realiza un ensayo. Estas interpretaciones, estas reflexiones, sin lugar a duda, deben tener argumentos que sustentan su opinión personal. Ahí tenemos el ejemplo con un link para que usted pueda revisar en PDF un ejemplo de ensayo. Y por último tenemos el texto académico conocido como la tesis, que es un trabajo de pregrado, de posgrado, un trabajo pues que se realiza para graduarse previo al título universitario o al título dentro de un instituto técnico, de un instituto educativo. En la tesis se considera también que es un tipo de investigación, porque dentro de la tesis también se buscará un problema, se buscará también la hipótesis, los objetivos generales específicos, el marco teórico, la justificación, en fin. Si se realiza pues encuestas, se debe tabular las encuestas, realizar la discusión y análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones y finalmente se tendrá pues la propuesta de solución al problema que se ha encontrado. Después de una investigación se valida o no la hipótesis que se ha presentado. Así también tenemos un ejemplo en una página web en donde podrá usted descargar un ejemplo de tesis. Bien, la estructura básica de un texto académico, como lo vimos en la primera unidad, todo texto tiene tres partes importantes.
la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sin embargo, cabe recalcar que en un texto académico es importante también las referencias. Las referencias se pondrán al final del trabajo académico en una hoja aparte y en estricto orden alfabético se colocarán todas las fuentes de información que se han citado durante el trabajo del texto académico. Entonces tendríamos pues introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y por último las referencias. Bueno, yo he buscado un ejemplo sencillo, práctico, en donde se puede observar estas 4 partes del texto académico. Está la introducción, está el desarrollo, está, mire, la conclusión y por último tenemos las referencias. Entonces, en un texto académico no debe faltar las referencias que también son importantes para saber, en donde el estudiante expone, manifiesta las citas, las fuentes de información que le han servido para desarrollar su texto académico. Bien, ahora hablábamos de evitar el plagio, ¿no? Nosotros como educadores buscamos que el estudiante sea creativo y original, pero basándose en pensamientos, en lo que de otros autores, en lo que ha investigado de otras personas, y por eso necesitamos que el estudiante pueda realizar un trabajo dentro de un estándar de la norma APA para presentar sus trabajos. ¿Cuál es el fin o la finalidad de la norma APA? Es unificar los criterios en la forma de presentar los trabajos académicos, los trabajos escritos, para que no exista de un trabajo a otro trabajo la diferencia de letra, que no existan tal vez en la portada ciertas formas de presentación con marcos, con fotografías, con imágenes, etcétera. Entonces cada estudiante presentará a su manera su trabajo académico. Entonces, pero si nos basamos en una norma APA, entonces tenemos ya unos requisitos, unas reglas para presentar el trabajo académico y así se va a unificar los criterios de presentación. La norma APA es de carácter internacional. Nosotros trabajamos con la 6ª edición de la norma APA con la traducción de la Universidad Javeriana de Colombia, que se manifiesta pues que es una de las mejores traducciones que tenemos de la norma APA, que está realizada en inglés. El uso de la norma APA es para todo trabajo académico, para tesis, para informes de investigación, para ensayos, para monografías, etcétera, ¿no? Y el propósito principal de la norma APA, de aplicar la norma APA, es evitar el plagio. Lamentablemente, como educador, en los trabajos que se envía a los estudiantes se encuentra el facilismo, ¿no?, que tienen hoy para ingresar al internet y encontrar toda cantidad de información sobre los temas que se les propone a desarrollar en un trabajo académico. Sin embargo, encontramos mucho plagio y eso debe ser sancionado. Se sanciona con el 0, se lo sanciona o con el 0,1, ¿no? Pero no podemos pues promover el plagio. Hay que leer, hay que revisar y promover que el estudiante se habitúe a utilizar siempre la norma APA. Las normas de presentación: tenemos el tamaño de papel, que es A4, los márgenes en superior, inferior, izquierdo y derecho, 2.54 centímetros, la sangría de 5 espacios en la primera línea de los párrafos, ¿no? Todos los párrafos tendrán en la primera línea una sangría o un espacio de 5, ¿no? Por lo general en Word ya viene los márgenes ya estructurados. Sin embargo, si no es así, se tiene que poner de 2.54, ¿no? Y también en la regla de Word se puede aplicar ya estos 5 espacios, o la otra parte también es
con el tab, con la tecla que está encima de la tecla de mayúsculas, está una flechita que es el tabulador, el tab. Entonces poniendo un tab también automáticamente se recorre 5 espacios. Esto para la primera línea de cada párrafo. El tipo de letra es Times New Roman, el tamaño 12 puntos. Los párrafos deben estar alineados a la izquierda, es lo que sugiere la norma APA, pero en la práctica por estética también se ha aceptado que los párrafos estén justificados, ¿no? Pero si lo presenta a la izquierda está bien, porque esa es la norma, ¿no? O si lo presenta justificado no habrá problema. Bueno, esto trabajamos acá dentro de la universidad. El interlineado debe de entre línea y línea, ¿no? Interlineado debe estar un doble espacio, excepto en tablas y figuras. Entre párrafo y párrafo, la separación de párrafos debe estar con doble espacio. La numeración de las páginas desde la portada en la esquina superior derecha. La portada debe contener el título completo y centrado. Nótese que en la portada se debe aplicar todas las palabras con minúscula, excepto las primeras letras de cada palabra. Esas irán con mayúscula. Las preposiciones y las conjunciones o palabras que se utilizan como nexos irán con minúscula. Los nombres de los autores del trabajo, la universidad, la fecha en la que entrega, el curso materia y también la carrera en la que usted está cursando. También es importante, mire, analizar acá que el encabezado el encabezado va con mayúsculas, todo el encabezado. ¿De dónde sale el encabezado? El encabezado sale del título. Del título sacamos un extracto, la parte más importante que se quiere repetir o que uno quiera que se repita esas palabras, ¿no? En todas las páginas. Y se pone también el número de la página en la esquina superior derecha. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo que se ha hablado. Mire, aquí usted puede encontrar las características de lo que le acabo de manifestar en las normas de la portada. Tenemos el título completo, mire acá tenemos el título completo, ¿no? Y del título completo se ha sacado un extracto o una parte importante que hemos puesto en el encabezado. En este caso el título se denomina La comunicación oral y escrita, un problema de los jóvenes en su rendimiento académico. Y de este título completo yo he obtenido la primera parte, la comunicación oral y escrita, y eso hemos puesto el encabezado. Mire. Y esto se repetirá en las páginas siguientes. Mire. Comunicación oral escrita, comunicación oral escrita y la paginación en la esquina superior derecha. Luego se colocará el nombre del estudiante, de la persona que realiza, ¿no? La universidad a la que pertenece, la fecha que presenta el trabajo, la asignatura, el nombre de la asignatura y la carrera en donde se encuentra. Mire, entonces nótese que también ya está el espaciado, ya está doble espacio, el interlineado, ¿no? Doble espacio. En cuanto a los párrafos, tenemos, mire aquí, lo que les manifestaba, ¿no? Se puede poner un tab, mire, automáticamente se recorre los 5 espacios que la norma APA pide, ¿no? La sangrilla, aquí tenemos, mire, en la regla, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, ahí se encuentra la primera línea. El interlineado de 2, entre párrafo y párrafo un doble espacio, mire. En este caso está justificado el trabajo. Tenemos citas de donde hemos obtenido la información. Mire. Y estas citas se plasman al final del trabajo académico en una hoja aparte con el título Referencias y ahí ponemos, mire, las fuentes de información con esta estructura, ¿no? Después veremos ya cómo se tienen que escribir las referencias, ¿no?
Mire, ¿qué les parece? Entonces aquí está un ejemplo de un trabajo académico con la norma APA. Mire la presentación como estilo, es muy hermosa, es sencilla, pero ordenada. Mire, muy bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Ahora vamos a hablar sobre la cita textual, porque ya vamos a entrar a aplicar la norma APA ya en el trabajo escrito. La cita textual, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de otro texto, de un libro, de una revista, de una tesis, de un documento. Ahora tenemos cuando la cita textual es menos de 40 palabras, se tiene que trabajar de la siguiente manera. Dentro del mismo párrafo tenemos la cita textual, entre comillas, primerito, entre comillas, y dentro del párrafo que se está trabajando, entre comillas, lo que el estudiante ha obtenido textualmente de otro autor. Finalmente, después de poner las comillas, entre paréntesis se coloca el apellido del autor de ese pensamiento, coma, el año de edición de ese libro donde encontró ese pensamiento, esa cita textual, coma, y la página, en este caso la página 90, de donde se extrajo ese pensamiento. Entonces está claro, ¿no? Cuando es menos de 40 palabras dentro del mismo texto, entre comillas, y después se pone paréntesis y se ubica el apellido del autor, el año de edición del texto y la página en donde se obtuvo la información. Finalmente pondríamos el punto en donde finalizaría ahí la forma de citar textualmente. Y continuamos con el texto. Cuando son más de 40 palabras, nótese la diferencia. Nos salimos del texto y la cita que tiene más de 40 palabras se presenta aparte, haciendo otro párrafo. Mire, pero con una sangría de 5 espacios, Mire, prácticamente estaría al nivel de la primera línea del párrafo. Mire, recuerde que la primera línea del párrafo hemos dicho que debe estar con una sangría de 5 espacios. Y aquí tenemos la cita textual cuando es más de 40 palabras. Y al final, claro, ponemos el punto y al final colocamos entre paréntesis, ¿no?, la autoría, el apellido del autor, asimismo el año de publicación del texto y la página en donde encontramos la cita textual. También podemos realizar la cita textual más de 40 palabras, ¿no?, indicando de dónde se ha sacado la información. En el párrafo anterior pondríamos, en este caso, el apellido y el año de edición del libro, y diríamos aquí, en este caso se ha puesto Kaku 2009, afirma. ¿Y qué es lo que afirma él? Y aquí está todo lo que él dice textualmente. Y al final, después del punto, se pondría la página de donde se obtuvo la información o la cita textual. El parafraseo no es otra cosa que decir lo que otra persona manifiesta o expresa, pero en las propias palabras del estudiante, ¿no?, del escritor. Entonces, mire, ¿cómo se cita el parafraseo? Para que no haya plagio, para que no exista el plagio, es importante citar de dónde sacó la información. En este caso, nótese aquí el texto que se está trabajando y dentro del mismo párrafo encontramos, después del punto, encontramos lo que el autor dice, pero parafraseado del estudiante o del autor o de la persona que está realizando el escrito, y finalmente se colocará de dónde sacó ese pensamiento parafraseado de Kaku o de Kaku 2009, y cerramos paréntesis y ponemos el punto. Y luego continuamos elaborando el texto que se está realizando. También se puede
poner al inicio del parafraseo. Aquí hemos puesto Kaku 2009, refiere que y empezamos a escribir lo que él dice, pero con nuestras propias palabras. Cuando en los textos que se están investigando existen más de dos autores, lo que hacemos es citar a los dos autores, pero con la letra I griega o también con el signo inglés que significa I. En este caso, Rosenblum y Kuttner, 2010, afirman que es posible y aquí explicamos o escribimos lo que ellos dicen, ¿no? Miren. Entonces, cuando son dos autores, se coloca la letra I o el signo inglés, que también significa I. De 3 a 5 autores, nótese que la primera vez que se los cita, que se los nombra en el trabajo académico, se colocarán todos los nombres de los autores. Todos los nombres de los autores. En este caso, miren, 1, 2, 3 y 4 autores. Y finalmente hemos puesto, mire, la letra I antes del último autor y el año de publicación del texto. Sin embargo, cuando se los va a citar dentro del texto académico, nos referimos nuevamente a esta cita, a este texto, a este libro, lo que haremos es ponemos el nombre del primer autor, el apellido, perdón, del primer autor y seguido de et al. Et al significa y otros. Eso quiere decir que se está tomando del mismo texto, de los mismos autores que les nombramos anteriormente. Eso se realiza cuando son de 3 a 5 autores. La primera vez se colocan todos los apellidos de los autores y la segunda vez en adelante, cuando se les cite o se los nombre en el texto académico, se pondrá el apellido del primer autor y seguido de estas siglas et al, que significa y otros. Pero ¿qué pasa cuando un texto, un libro o un documento tiene más de 6 autores? Entonces lo que la norma manifiesta es que se colocará el apellido del primer autor y enseguida de las siglas et al, que significa y otros, ¿no? Entonces nótese que aquí desde la primera vez se colocará solamente el apellido del primer autor, cuando son de 6 autores en adelante. Las referencias bibliográficas constituyen la totalidad del material consultado en la elaboración de un trabajo. El manual APA distingue y clasifica las referencias de acuerdo al tipo de material, es decir, las fuentes de un libro, las fuentes de una página web, de una tesis, de una revista, de un periódico, etc. Las referencias bibliográficas se escribirán al final del trabajo en una hoja aparte y en estricto orden alfabético. ¿Cómo se escriben las referencias de los libros? Aquí tenemos, mire, el apellido del autor. Aquí tenemos, mire, el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, del primer nombre del autor, punto, entre paréntesis, el año de publicación del libro, punto. En letra cursiva se colocará el título del libro, punto. Seguida se coloca la ciudad o el país donde se escribió el libro, 2 puntos y pondremos al final, mire, la editorial que publicó el libro, ¿no? La segunda línea tiene la sangría de 5 espacios. Nótese esto, siempre se pondrá así. La segunda línea se colocará con una sangría de 5 espacios o un tab. Aquí tenemos otro ejemplo, mire, otro ejemplo. Y la segunda línea se colocará, mire, con 5 espacios o un tab, ¿no? Esa es la forma para citar o para escribir las referencias de los libros. Cuando son varios autores, se coloca asimismo el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, punto. Como son 2 autores, aquí pues hemos puesto, mire, ya la Y, enseguida del otro apellido, la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título del libro en letra cursiva, ¿no? El lugar o la ciudad o el país donde se elaboró el libro, se escribió el libro, se publicó, y por último, mire, la editorial. Mire, nótese que de la segunda línea en adelante se escribirá con un espacio de 5 o sangría de 5 espacios o un tab.
Los artículos de revista se colocan, mire, la estructura es la misma, lo que cambia es que en letra cursiva se coloca ya el nombre de la revista y el número del volumen de la revista se colocará en letra cursiva, lo demás pues no. Y las páginas en que aparece el artículo. El resto, mire, se coloca igual, ¿no? El apellido del autor, la inicial del nombre del autor, el año de publicación del artículo, mire, la revista, el título del artículo y el nombre de la revista en letra cursiva. Cuando son artículos de periódico se mantiene la estructura, mire acá, se mantiene la estructura y acá en cambio ya se coloca la fecha completa, es decir, el día, el mes y el año en donde usted investigó, en donde se publicó ese artículo, ese editorial que se está extrayendo del periódico. Y se pone, la fecha es importante porque cada día se publican los periódicos, ¿no? La prensa cada día se lo publica. Por lo tanto, es importante colocar ya no solo el año, sino el día y el mes en donde se publicó ese artículo o ese editorial. Lo demás viene igual. Título del artículo. En letra cursiva se colocará el nombre del periódico, ¿no? Y finalmente colocar también la página de donde se extrajo el editorial o el artículo investigado. Nótese que después de la segunda línea en adelante tiene sangría de 5 o un tab. Cuando son tesis, la estructura se mantiene, ¿no? El título de la tesis en letra cursiva, y enseguida se colocará la leyenda tesis, se colocará el grado académico, en este caso se ha puesto la licenciatura, puede ser la ingeniería, etcétera. Tesis, en este caso hemos puesto tesis de licenciatura no publicada. Se pone no publicada porque no toda tesis se hace un libro, ¿no? Las tesis pues son trabajos académicos que reposan en la universidad, ¿no? Por eso no publicada. Las iniciales o el nombre de la universidad y enseguida el país, la ciudad y el país en donde está esta universidad. De la página web, la estructura se mantiene. Lo interesante en la página web que muchas veces ha habido casos de que no encuentran los apellidos, los nombres del autor de ese artículo o de ese documento o de ese texto. Entonces lo que se sugiere es que si no existe o no aparece una persona como autor, el autor será la institución, la organización o la empresa que publica la página, ¿no? Luego de poner ya el título del artículo o del documento que se extrae, que se investiga, se coloca recuperado y la fecha en que usted entró a investigar y obtuvo esa información. Hoy, por ejemplo, se pondría recuperado 20 de diciembre de 2018 y enseguida se colocará obtenido de y ponemos el link de la página web de donde se obtuvo la información. Muchos estudiantes cometen el error de solamente colocar la página, el link, y no es así. Se colocará, mire, todos los datos que la norma APA exige, inclusive la fecha en que entró a recuperar la información y después de dónde obtuvo esa información, de qué página web. Bien, ahora entramos a otro tema muy importante que les va a ayudar inclusive para la tarea número 8, en donde se le solicita que usted realice una grabación, ¿no? De más o menos 3 a 5 minutos, una grabación en donde usted nos va a contar, nos va a exponer su experiencia de recibir esta asignatura en modalidad en línea. Y esta clase también le va a ayudar mucho para realizar este trabajo. La expresión oral. Vamos hoy a trabajar la definición y los aspectos importantes que tiene toda expresión oral. Los aspectos de fondo o de forma. También se conoce como elementos de fondo y elementos de forma. En el fondo es lo más importante que se quiere transmitir. La forma es el modo de expresarlo. Bien, empezamos entonces. ¿Qué es la expresión oral? Es esa capacidad que el ser humano ha desarrollado para establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. Es decir, todo ser humano tiene esta capacidad que se desarrolla. Como seres humanos estamos aptos
Tal vez es un don natural que todos tenemos para hablar, para tener esta expresión oral. Excepto las personas que ya nazcan con algún problema tal vez en la audición, que no pueden escuchar los sonidos, por lo tanto no podrán repetir los sonidos, las palabras, ¿no? Entonces, pero por lo general todo ser humano nace con esta capacidad para expresarnos de una manera oral, es decir, a través de la palabra. La expresión oral permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones con otros seres humanos, con sus semejantes. Se establece objetivos, metas, proyectos en común, ¿no? La expresión oral. Es muy importante, mire, la expresión oral en cuanto a desarrollar esa capacidad, pero para expresarse en un público, ¿no? Como educador, pues yo también doy disertaciones, doy conferencias en fundaciones, en empresas, en instituciones educativas donde requieren de mis servicios. Y me he dado cuenta también que en las clases, cuando se le pide al estudiante que realice una disertación, una exposición, algunos tienen pánico escénico, otros tienen una facilidad de palabra para expresarse, otros en cambio tienen tics nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces, la expresión oral también sería esa capacidad que cuentan ciertas personas para expresarse, para llegar a determinado público, para dominar el auditorio, etc. No todos tenemos esas capacidades, pero como es un don que tenemos de la expresión oral, la podemos desarrollar con la práctica, con la práctica. La expresión oral se convierte en una estructura discursiva persuasiva en pos de lograr objetivos específicos y claramente determinados. Es decir, que a través de esta capacidad para llegar al público, para llegar a ciertos auditorios, no es otra cosa que una forma persuasiva para lograr los objetivos que uno desea. En este caso, por ejemplo, a mí me han contratado para trabajar con un público, con un auditorio donde están las familias, están los padres, las madres de familia con sus respectivos hijos e hijas. Y claro, lo que yo buscaba, mi objetivo era que entre padres y madres de familia con sus respectivos hijos puedan expresar lo que sienten en sus corazones, el amor, el pedirse perdón, el decirse palabras hermosas, palabras bonitas, que por lo general a veces pues como padres, como madres no se los dice de una manera especial, ¿no? A veces en el cumpleaños, a veces en Navidad, en Año Viejo se dicen palabras bonitas, pero eso debería ser un hábito de todos los días o al mes por lo menos, que el hijo se sienta querido, se sienta amado por su padre, por su madre, y viceversa también los papás necesitamos que los hijos expresen sus sentimientos. Bueno, esa fue más o menos mi objetivo, la idea en este trabajo que me contrataron. Y después de mi disertación, de mi exposición, logré que los padres con sus hijos, las madres con sus hijos e hijas, puedan mirarse a los ojos y puedan escuchar, ¿no?, lo más bonito que un padre puede decir a un hijo, ¿no?, el pedir perdón, el abrazarlo, el decir te amo, te quiero, eres todo para mí, etcétera. Entonces se ha logrado el objetivo deseado. Particularmente yo en mi vida he disfrutado, mire, de ver por YouTube, por observar que han existido dos personajes importantes dentro de la historia del país. Para mí son los más importantes dentro de la oratoria, ¿no?, dentro de la expresión oral. A eso me refiero, en cómo esta gente, estos personajes dominaron el ambiente, dominaron el auditorio, dominaron masas a través de la palabra, el uso de la palabra. Velasco Ibarra llegó a ser 5 veces presidente. Se dice que él sabía decir, sabía comentar, de que decía al pueblo, le decía, dadme un balcón y seré presidente, y lo logró. Mire, 5 veces fue presidente, ¿no? El poder de la palabra. Y Jaime Roldós Aguilera igual tenía esa capacidad desarrollada, ¿no?, como una expresión oral con el poder de la palabra para convencer a la gente.
Ahora bien, vamos a analizar cuáles son estos aspectos de fondo de toda expresión oral. El primer aspecto de fondo o elemento de fondo de una expresión oral consiste en que las ideas y los pensamientos, los sentimientos que nos van a transmitir, ese es un aspecto esencial, un aspecto de fondo, lo que usted quiere transmitir al auditorio, 4, 5, 6 aspectos importantes que quiere compartir. Eso sería un aspecto de fondo. Por eso esas ideas, esos conceptos deben ser claros, interesantes, originales, comprensibles, de tal manera que el auditorio tenga claro lo que usted quiere transmitir. En mi caso, cuando me tengo estos contratos, mire, yo trabajo con las ideas las pongo a través de las diapositivas, expongo la idea principal, lo que yo quiero transmitir, y después vamos desarrollando. Mire, aquí está la idea que quiero transmitir y después se va desarrollando con imágenes y también con la exposición. Mire. Entonces es en la institución donde he trabajado dando mis disertaciones o conferencias a los padres de familia y madres de familia. Otro aspecto de fondo de la expresión oral es el vocabulario, el léxico. Es ese conjunto de palabras de un idioma en donde las personas deben saber expresarse en público. No es lo mismo expresarse con estudiantes, por ejemplo, de escuela, de bachillerato, en la ciudad, en el campo, en fin, un auditorio con profesionales, un auditorio con estudiantes universitarios. No es lo mismo utilizar las palabras, ¿no? A veces se buscan palabras rebuscadas en un auditorio en donde, por ejemplo, son estudiantes, son niños del campo, de la zona rural. Buscar trabajar ahí con palabras rebuscadas no sería conveniente. Y viceversa, ¿no? Palabras demasiado sencillas, demasiado simplonas en un auditorio donde están profesionales o donde están estudiantes universitarios. Mire, ahí la importancia de utilizar el vocabulario correcto conforme la exposición que uno quiera transmitir y sobre todo también conforme el auditorio que uno tiene al frente. Ahora vamos con los aspectos de forma, es decir, el modo como se transmite la información, cómo se transmite las ideas. La voz. Un aspecto de forma es la voz. La voz es la cualidad donde se mide y no se mide por la rapidez, sino por la limpieza y pronunciación. Es muy importante que la voz esté nítida. ¿Por qué? Porque el auditorio tiene esa imagen auditiva. Tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se puede transmitir sentimientos, actitudes, se puede transmitir emociones. Bueno, en este caso particular, y disculpe que me ponga como ejemplo, pero es una experiencia que yo tengo de dar conferencias al público. En este caso estoy en Patate, en el Coliseo de Patate, en Ambato. En Patate, miren, donde me contrataron para hablar, aquí está en un coliseo más o menos, yo calculaba más de unas 800 personas, si no es más, en donde yo tengo que procurar que mi voz se escuche, que la voz se trabaje de una manera pausada, no muy rápido ni tampoco muy pausado, ¿no? Pero sí que la gente pueda tener, o el auditorio pueda tener, acceder a escuchar la voz que yo transmito, que se escucha, ¿no? Entonces se prueba el micrófono y se trabaja. Miren, el coliseo completamente lleno, en donde es muy importante transmitir las ideas utilizando la voz correcta, ¿no? Que se escuche todo lo que se quiere transmitir. La voz es importante. Luego la articulación de las palabras. Aquí he puesto ciertos ejemplos en donde se cometen errores en cuanto a la exposición oral. No se articulan correctamente las palabras. Mire, aquí tenemos ciertos errores. Mire, golpear en lugar de golpear, peor en lugar de peor, ¿no? Teatro, campeón en lugar de teatro, campeón. El aiga en lugar de haya. El esque, el anno. En lugar de decir aún no, se dice aún no. Mire, a veces se omiten las sílabas o se comen ciertas
letras al final de la palabra. La amistad, el pues en lugar de, mire, el pez en lugar del pues, necesidad en lugar de necesidad, el necesito, mire, el error sería necesito, la amistad, verdad, soldado, cuñado, mire, en lugar de cuñado, soldado, verdad, amistad, ¿no? En la costa es muy fácil escuchar el yeísmo en la costa. Se habla mire, el pollo, la llave, el gallo, gallina, la lluvia. En cambio, en la sierra es lo contrario. Se utiliza mucho la elie, ¿no? El pollo, llave, gallo, gallina, lluvia, mire. Entonces tenemos estas formas de expresarnos, ¿no? Claro que hay que respetar la forma de dialecto que tiene cada provincia, cada ciudad, cada país, cada estado, ¿no? Pero cuando estamos, mire, en una disertación, en una exposición oral, hay que tratar de evitar estos errores de articulación. Seguimos en los aspectos de fondo de una expresión oral. Tenemos ahora la actitud en cuanto a las posturas, los tics nerviosos, los gestos, las miradas, los movimientos, ¿no? Que hay que controlar cuando estamos en una exposición. Hay que controlar ciertas actitudes que denoten tal vez cansancio, que denoten nerviosismo, que denoten estar en un solo puesto, mire, y desde ahí no se mueve y empieza a hablar, ¿no? Entonces todo eso hay que tratar de dominar el escenario. La respiración es muy importante dentro de la expresión oral, que no se escuche pues tos, ruidos nasales de la garganta, falta de aire, etc. En la entonación es muy importante la modulación de la voz, porque habrá momentos en que se tendrá que levantar la voz, bajar la voz, mantener un tono de voz, etc. Lo importante es que con la entonación lo que se busca es que el auditorio esté siempre atento y no se duerma, no se distraiga. La presentación. También para una disertación es muy importante la presentación personal, la imagen personal, que es muy importante en el momento de presentarse ante un auditorio. En este caso ustedes que tienen que presentarse grabándose un video, entonces también pues veríamos su imagen personal, que sería interesante, ¿no? Ahora vamos ya terminando ya la clase, vamos ya a las formas de expresión oral. Tenemos la forma de expresión individual y la forma de expresión grupal. Dentro de la individual tenemos el discurso, la disertación, la conferencia, ¿no? Hoy vamos a trabajar el discurso o la disertación. En el discurso vamos a saber que el discurso no es otra cosa que una composición literaria, una disertación sería una composición literaria. Porque decimos literaria porque se expresa la belleza a través de la palabra, buscando hipérboles, buscando recursos literarios, también buscando que cumpla un texto académico con la introducción, con el desarrollo, con la conclusión, etcétera, ¿no? Entonces ese discurso se busca con el discurso transmitir algún tipo de información, convencer a los oyentes, etc. Las clases de discurso. Tenemos algunas clases de discurso. Depende ya de cómo la persona quiera disertar, ¿no es cierto? Entonces el discurso escrito. En el discurso escrito lo que se busca es que la persona redacte por escrito todas sus ideas, todo lo que quiere transmitir, ¿no? Debe ser leído el discurso de una manera enfática, de una manera clara, pronunciando o vocalizando correctamente, ¿no? Lo que está leyendo, las palabras. Recordemos, la articulación es muy importante, la entonación correcta. Hay que saber leer también un escrito. También tenemos el discurso oral. En el discurso oral lo que se pretende es que el discurso redactado, el discurso escrito, se lo tiene que memorizar. El error en este caso, el error sería que que se puedan pues olvidar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces se llaman errores memorísticos por los nervios, etcétera. Entonces esa sería la dificultad, ¿no? Por lo general cuando se trabaja con auditorios, por lo general se necesita esas ayudas memoria, esas fichas mnemotécnicas o ahora pues las diapositivas. También tenemos
El discurso informativo se usa para compartir información, se basa en hechos y por lo general son de tipo educativo. La información, por ejemplo, usted cuando va en la tarea número 8, cuando va a grabarse, usted va a realizar una disertación informativa, un discurso informativo, nos va a compartir su experiencia de esta asignatura en modalidad en línea, nos va a compartir cómo usted se ha sentido, se ha motivado, no se ha motivado, etcétera. Por lo tanto, nosotros estaremos atentos a su discurso informativo, a su disertación informativa. También tenemos el discurso persuasivo, que en mi trabajo también yo lo utilizo, ¿no? Para convencer al público, para adoptar un punto de vista particular. En los discursos persuasivos se incluyen hechos, se incluyen noticias, estadísticas. ¿Para qué? Para respaldar la información. Y por último tenemos el discurso motivacional, que también yo lo utilizo en mis conferencias, en mis disertaciones. Es altamente emocional. En este caso de discurso motivacionales se utilizan experiencias de la vida, testimonios de la vida, ¿no? Entonces con esos testimonios se apoya el discurso y sobre todo se estimula al oyente en cuanto a su vida. Recuerde que este discurso es netamente emocional. Bueno, aquí disculpen otra vez que me ponga como ejemplo, pero es mi trabajo también. Estoy en el Coliseo de Ambato, en el Coliseo del Santo Domingo de Guzmán de Ambato, ¿no? Es un colegio dominico en donde me contrataron también para trabajar con las madres, los padres de familia, con sus respectivas hijas. Entonces, mire, dominar el escenario y el auditorio, ¿no? Entonces debemos trabajar muy bien el aspecto de fondo y forma de la expresión oral. Yo trabajo el discurso persuasivo y el discurso emotivo o motivacional. Mire, qué importante es cuando los padres y los hijos se dicen que se aman, que se quieren, que se respetan, que se piden perdón. La alegría, ¿no? La alegría de vivir con los hijos. El discurso tiene como finalidad informar, persuadir, motivar a la acción. Parte del discurso: una buena introducción en donde se explica más o menos el tema de exposición, ¿no? Se lo puede realizar con un video, una frase célebre, pero la frase debe tener relación con el discurso que se va a dar. Un tema, una noticia, una anécdota, en fin, algo que llame la atención del auditorio. Luego tenemos el desarrollo o cuerpo, en donde las ideas se van de una manera ordenada a desarrollar y de una manera coherente. Es la parte más importante del discurso porque es ahí donde se plasman las ideas, los pensamientos o los sentimientos que se quiere transmitir al auditorio. Finalmente tenemos la conclusión o el cierre del discurso de la disertación. Aquí se colocará lo más importante, la síntesis de todo lo que se ha dicho. De tal manera que en el auditorio, en la persona que escuchó el discurso, le quede resonando en su memoria lo más importante del discurso. Bien, ahora vamos ya con la última parte de esta clase que habla de las formas de expresión grupal. Tenemos el panel, el simposio, el debate, la mesa redonda. Estas 4 formas de expresarse grupalmente tienen las siguientes semejanzas: mínimo de 2, máximo de 5 o 6 personas. Existe un auditorio, un público, y todas estas expresiones grupales tiene un moderador en todas. El moderador conduce las intervenciones de los expositores, ¿no? Presenta al público a cada expositor, posibilita que el auditorio también realice preguntas, ¿no? El moderador es imparcial, él dirige el evento. Según el evento, ¿no? Bueno, yo he puesto acá que no debe ser más de 2 horas un evento. Si están 4 o 5 personas que van a exponer, pues el moderador trabajará dándoles el tiempo a cada personaje, a cada experto, a cada especialista que va a exponer su tema, ¿no? Tendrán un tiempo prudencial. Es un tema de interés, se enfocan distintos puntos de vista sobre un tema de interés nacional o local.
Muy bien. Ahora vamos con el panel. Vamos a analizar cada forma de expresión oral grupalmente. El panel, mire, está conformada por un grupo de personas expertas, especialistas o profesionales en el tema, ¿no?, de que se va a trabajar, que se va a discutir. En este caso, los panelistas no son conferencistas, no son personas que van a participar como en un oratorio, ¿no?, que lo podrán hacer, pero en este caso como panelistas solamente comparten sus ideas, comparten sus inquietudes, sus puntos de vista de un tema, discuten, dialogan sobre el tema, no participan como oradores, ¿no? Podrán interrumpir a un panelista, para eso es muy importante el moderador. Se utiliza esta técnica en radio, en televisión, mínimo 2, máximo 5 o 6 panelistas. El moderador será la persona que aclara el análisis del tema, pregunta al panelista, estimula el diálogo y termina siendo pues una síntesis del panel. El simposio es más académico porque se trabaja el simposio en las universidades, ¿no?, en los lugares de academia. Entonces son especialistas, no existe interrupción mientras el experto expone su criterio, sus opiniones, no habrá interrupción, se le entregará pues unos 10 minutos, 20 minutos de acuerdo a lo que dure el evento. El moderador al final permitirá que el público realice una pregunta o varias preguntas a cualquiera de los expertos. En el simposio, los expositores no defienden posiciones, sino que suman ideas, suman informaciones al aportar sus conocimientos propios de su especialización. En el simposio los integrantes exponen individualmente y en forma sucesiva, ya sea 15 o 20 minutos, eso ya dependerá de lo que dure el evento y cuántos expositores se encuentren, ¿no es cierto? En la mesa redonda, ya los expertos exponen sus ideas que son opuestas sobre un mismo tema. Recuerde que en el panel, en el simposio no se discute, no se debate, pero en la mesa redonda ya es un cuasi debate porque ya se presentarán ideas opuestas sobre un mismo tema. Los expertos pues serán hábiles para exponer y defender su punto de vista con argumentos sólidos en los que sustenta su opinión. Se discute de manera pormenorizada frente a un auditorio o en la radio o televisión. El moderador resume las ideas y conceptos propuestos, conduce la discusión entre los ponentes, entre los expertos, plantea la posibilidad de aclaraciones, también permite que el público intervenga. La confrontación de enfoques y puntos de vista permite que el auditorio obtenga una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trata. Finalmente tenemos el debate. En el debate, cada expositor ya a como dé lugar defiende su tesis, su posición, su pensamiento a como dé lugar. Cuando digo a como dé lugar, no quiere decir que con una forma irreverente, con prepotencia, al contrario. Recuerde que el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, etcétera, son exposiciones intelectuales, ¿no?, académicas, ¿no?, políticos, pero no por eso se busca pues una discusión rebajándose en su dignidad. Al contrario, lo que se busca acá es en el debate y en las otras formas de expresión grupales, lo que se busca es sumar ideas, conocer del tema, ¿no? Entonces, en el debate lo que se persigue es que la discusión se presente de una manera en la cual cada uno tenga la oportunidad de expresar con argumentos sus pensamientos y sus tesis.
Claro, existe un tiempo de exposición de cada uno. Luego de la exposición de cada uno se realiza el debate, en donde habrán preguntas, repreguntas, etcétera. El moderador será quien intervenga para realizar estas preguntas. Luego se da paso a los debatientes para que ellos defiendan sus tesis, defiendan sus posiciones. Luego intervendrá también el público para preguntar. Mire, estas han sido las exposiciones grupales: el debate, el panel, la mesa redonda, el simposio. Bien, hasta aquí la clase, jóvenes. Muchas gracias y éxitos en lo que ustedes emprendan, ¿no? Sigan adelante trabajando. Recuerde que como tutor estoy dispuesto, estoy a sus órdenes para responder a través del correo electrónico sus inquietudes. No se olviden de presentarse, de presentar los trabajos, no se olvide de presentar los trabajos en las fechas indicadas. Estén atentos a los mensajes que se les envía a su correo electrónico en su plataforma virtual. Ánimo, adelante y éxitos.